Fingieron cuidarme para quedarse con la casa, pero olvidaron leer lo que dejé en él sobre marrón. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de la ventana, mientras Elena Vázquez permanecía sentada en su sillón favorito, observando cómo las gotas creaban pequeños ríos que se deslizaban por el vidrio. A sus 83 años, había aprendido a encontrar belleza en los momentos más simples, especialmente ahora que su cuerpo ya no le permitía las largas caminatas que tanto disfrutaba en su juventud. Abuela Elena, ¿necesitas algo? La voz de su nieta Patricia interrumpió sus pensamientos. Patricia había llegado hace 3 meses, con una sonrisa radiante y palabras llenas de cariño, ofreciéndose a cuidarla después de que Elena sufriera una caída que la dejó con dificultades para moverse con la misma agilidad de antes. No, querida, estoy bien. Solo observaba la lluvia. Elena sonrió débilmente, notando cómo Patricia revisaba discretamente los muebles antiguos que decoraban la sala. La casa familiar había sido el hogar de los Vázquez durante más de 50 años, ubicada en uno de los barrios más cotizados de la ciudad, con su jardín lleno de rosales que Elena había cuidado con tanto amor. Patricia se acercó al sofá donde Elena descansaba. ¿Sabes, abuela? He estado pensando, esta casa es muy grande para ti sola. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Elena frunció ligeramente el ceño. No era la primera vez que Patricia mencionaba el tema. Esta casa tiene muchos recuerdos. Patricia, tu abuelo Wyola, compramos cuando apenas teníamos 30 años. Aquí criamos a tu padre. Aquí celebramos bodas, bautizos, cumpleaños. Lo sé, abuela. Pero piensa en lo práctico. Podrías vender esta casa y comprar un apartamento cómodo. Incluso podrías darnos algo a nosotros, tu familia, para ayudarnos con nuestros gastos. Después de todo, Roberto y yo hemos dejado nuestros trabajos para cuidarte. Ana Elena guardó silencio. Roberto, el esposo de Patricia, había aparecido junto con ella hace 3 meses. Un hombre callado, de mirada calculadora, que pasaba la mayor parte del tiempo explorando la casa, como si estuviera tasándola mentalmente. Nunca había mostrado interés genuino por Elena, limitándose a saludarla cortésmente y desaparecer en alguna habitación. Los días pasaron y Elena comenzó a notar cambios sutiles, pero preocupantes. Su medicación desaparecía más rápido de lo normal, y cuando preguntaba por ella, Patricia le aseguraba que había estado tomando las dosis correctas. Sus joyas familiares, que siempre guardaba en una pequeña caja en su dormitorio, habían sido reorganizadas por Patricia para mantenerlas más seguras. Una tarde, mientras Patricia y Roberto hablaban en la cocina, creyendo que Elena dormía, ella escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?, preguntaba Roberto con irritación. Ya llevamos 3 meses aquí fingiendo que nos importan. Ten paciencia, respondía Patricia. El médico dijo que con su edad y condición, especialmente si no toma bien sus medicamentos, podría ser cuestión de meses. Mientras tanto, necesitamos que confíe en nosotros completamente. ¿Y si decide cambiar el testamento? Ya sabes cómo son los viejos, siempre cambiando de opinión. No, O'Hara, le he estado sugiriendo que somos la única familia que realmente se preocupa por ella. Sus otros nietos nunca la visitan. Sus amigos han muerto o están en asilos. Nosotros somos todo lo que tiene. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Sus propios nietos, los hijos de su querido hijo fallecido, estaban manipulándola y esperando su muerte para heredar la casa. Peor aún, parecían estar alterando su medicación para acelerar el proceso. Esa noche, Elena se las arregló para levantarse silenciosamente de su cama. Con pasos cuidadosos y ayudándose de su bastón, se dirigió al estudio donde guardaba sus documentos importantes. Allí, en un cajón secreto que había instalado años atrás, tenía copias de todos sus papeles legales. Revisó su testamento actual. Efectivamente, Patricia
y Roberto eran los principales herederos, algo que había decidido después de que llegaran y le mostraran tanto cariño. Pero ahora sabía la verdad sobre sus intenciones. Durante los siguientes días, Elena actuó como si nada hubiera pasado, pero observaba cuidadosamente cada movimiento de la pareja. Notó cómo Patricia controlaba quién podía visitarla, desalentando a los vecinos y conocidos que ocasionalmente preguntaban por ella. También observó cómo Roberto tomaba fotos discretas de los objetos de valor de la casa con su teléfono móvil. Una mañana, Patricia entró al dormitorio de Elena con una sonrisa especialmente amplia. Abuela, tengo una sorpresa para ti. He contactado a un abogado muy bueno que puede venir a casa para ayudarte con tus papeles. Así no tendrás que salir y cansarte en Elena, asintió débilmente, fingiendo gratitud. Eres muy considerada, querida. En el abogado llegó esa misma tarde. Era un hombre joven, nervioso, que claramente había sido influenciado por Patricia antes de la reunión. Durante la conversación, Elena notó cómo Patricia permanecía cerca, asegurándose de que cada palabra fuera monitoreada. Señora Vázquez, comenzó el abogado, su nieta me ha explicado que desea hacer algunos cambios en su testamento para asegurar que las personas que realmente se preocupan por usted sean debidamente reconocidas. Elena miró a Patricia, quien sonreía expectante. Sí, he estado pensando mucho sobre eso. Quiero asegurarme de que mi legado vaya a las personas correctas. El abogado preparó los documentos mientras Patricia y Roberto intercambiaban miradas de satisfacción. Alina, los papeles con mano temblorosa, aparentando debilidad, pero manteniendo su mente completamente lúcida. Una semana después, Elena fingió un episodio de confusión durante el desayuno, derramando su jugo y actuando desorientada. Patricia y Roberto se miraron con una mezcla de preocupación fingida y anticipación real. Creo que deberíamos llamar al médico, sugirió Patricia. No, murmuró Elena débilmente. Solo necesito descansar. Paró Patricia. Hay algo importante que quiero darte. Con esfuerzo aparente, Elena se dirigió a su escritorio y tomó un sobre marrón sellado. Esto es para ti y Roberto. Contiene algo muy importante sobre la casa y mis posesiones. Pero por favor, no lo abras hasta después. Patricia tomó el sobre con manos temblorosas, sus ojos brillando con codicia. Por supuesto, abuela, lo guardaré en un lugar seguro. Los días siguientes fueron una actuación magistral por parte de Elena. Fingía estar cada vez más débil, más confundida, ocasionalmente murmurando incoherencias que hacían que Patricia y Roberto se sintieran cada vez más seguros de que su plan estaba funcionando. Una noche, Elena escuchó a la pareja hablando nuevamente en la cocina. Ya casi es hora, decía Roberto con emoción. Verly contenida, mira cómo está. Probablemente no pase de esta semana. El sobre que nos dio debe contener información sobre cuentas bancarias, o tal vez la combinación de su caja fuerte, especulaba Patricia. Siempre ha sido muy reservada con sus finanzas. ¿Crees que deberíamos abrirlo ahora? No. Dijo que no lo abriéramos hasta después. Si se recupera y se da cuenta de que lo abrimos, podría sospechar. Mejor esperamos. Elena sonrió en la oscuridad de su habitación. Su plan estaba funcionando perfectamente. Al día siguiente, Patricia encontró a Elena, aparentemente inconsciente, en su cama. Con pánico fingido pero emoción real, llamó a la ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero después de examinar a Elena, uno de ellos se dirigió a Patricia con expresión confundida. Señora, su abuela parece estar en un estado de sueño profundo, pero sus signos vitales son estables. No hay signos de emergencia médica real, Patricia. Frunció el ceño, pero esta mañana no respondía a nada. Elena abrió lentamente los ojos, mirando alrededor con expresión aparentemente confundida. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente aquí?
Los paramédicos realizaron algunos exámenes adicionales y determinaron que Elena probablemente había tenido un episodio de fatiga extrema, recomendando reposo, pero sin indicar peligro inmediato. Patricia y Roberto intercambiaron miradas de frustración. Esa noche, Elena escuchó cómo la pareja discutía en voz baja. «Esto está tomando demasiado tiempo», gruñía Roberto. «Tal vez deberíamos ser más directos». «¿Qué está sugiriendo?», preguntó Patricia, aunque su tono indicaba que sabía exactamente a qué se refería su esposo. «Su medicación para el corazón. Si ajustamos la dosis, Roberto, ¿eso sería asesinato? Técnicamente, solo estaríamos acelerando algo que va a pasar de todas formas. Y piensa en todo el dinero que nos está costando mantener esta farsa». Elena sintió un escalofrío, pero también una determinación renovada. Era hora de poner la siguiente fase de su plan en acción. A la mañana siguiente, Elena le pidió a Patricia que la ayudara a llegar al jardín. «Quiero ver mis rosas una vez más», dijo con voz débil. «Siento que tal vez sea la última vez». Patricia, interpretando esto como una señal de que el final estaba cerca, accedió con falsa compasión. Ayudó a Elena a llegar al banco de hierro forjado, donde solía sentarse para contemplar sus flores. «Patricia», dijo Elena, tomando la mano de su nieta, «quiero que sepas cuánto aprecio todo lo que has hecho por mí estos meses. Sé que no ha sido fácil cuidar de una anciana como yo». «Abuela, ha sido un honor», mintió Patricia, apretando la mano de Elena con fingida emoción. «Hay algo más que quiero darte», continuó Elena, sacando de su bolsillo una pequeña llave dorada. «Esto abre mi caja fuerte. Está detrás del cuadro de tu abuelo en el estudio. Allí encontrarás todo lo que necesites saber sobre mis cuentas bancarias y inversiones». Los ojos de Patricia se iluminaron. «Abuela, no tienes que... tómala ahora, para que no la olvide después». Elena colocó la llave en la palma de Patricia. «Pero prométeme que solo la usarás cuando sea absolutamente necesario». Patricia asintió vigorosamente, guardando la llave como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esa noche, Patricia no pudo contenerse. Mientras Roberto montaba guardia, ella se dirigió al estudio y encontró la caja fuerte detrás del retrato. Sus manos temblaban de emoción mientras insertaba la llave. La caja se abrió con un clic suave, revelando varios documentos, algunas joyas y un sobre adicional marcado con barra Patricia. Leer inmediatamente. Con el corazón acelerado, Patricia abrió el sobre y comenzó a leer. «A mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que has decidido abrir mi caja fuerte antes de mi muerte. A pesar de tu promesa, esto confirma lo que ya sabía sobre tus verdaderas intenciones». Patricia sintió como la sangre se le helaba en las venas. La carta continuaba. «He sabido desde hace semanas sobre tu plan para acelerar mi muerte y heredar mi propiedad. He escuchado sus conversaciones. He notado cómo alteran mis medicamentos y he visto cómo evalúan mis posesiones, como buitres esperando a que muera». Las manos de Patricia comenzaron a temblar violentamente. «Sin embargo, hay algo que no saben. El testamento que firmé la semana pasada no es real. Fue un documento falso preparado por mi verdadero abogado, el señor Martínez, quien ha sido amigo de la familia durante décadas. El hombre que trajiste a casa era un actor contratado por mí». Patricia tuvo que sentarse, sintiendo como sus piernas se debilitaban. «Mi testamento real, firmado hace 2 días ante 3 testigos, dona toda mi propiedad a la Fundación para Ancianos Abandonados, con la excepción de una pequeña suma que irá a mis otros nietos, quienes, aunque no me visitan frecuentemente, nunca han fingido amarme para robarme». El mundo de Patricia comenzó a girar. «Además, he documentado todo su comportamiento, incluyendo grabaciones de sus conversaciones sobre acelerar mi muerte. Estas evidencias ya están en manos de las autoridades correspondientes». Patricia soltó la carta, que cayó al suelo junto con sus sueños de riqueza, y sobre el
sobre marrón que les di hace unos días. Espero que no lo hayan abierto aún, porque contiene la evidencia fotográfica que he recopilado de ustedes robando mis medicamentos y joyas, junto con una confesión detallada de todo lo que he observado. En ese momento, Patricia escuchó pasos, acercándose por el pasillo. Roberto entró al estudio con el sobre marrón en las manos. Patricia, creo que deberíamos abrir esto ahora. Si la vieja muere esta noche, necesitamos saber qué. Se detuvo al ver la expresión de horror en el rostro de su esposa y los documentos esparcidos alrededor de la caja fuerte abierta. ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Patricia señaló la carta con mano temblorosa. Roberto la recogió y comenzó a leer, su expresión cambiando de confusión a incredulidad y finalmente a terror puro. Esto no puede ser real, murmuró. Hay más, susurró Patricia. Abre el sobre. Roberto rasgó el sobre marrón con manos desesperadas. Dentro encontró fotografías de ellos, contando las joyas de Elena, manipulando sus medicamentos y hablando por teléfono con personas que claramente estaban tasando el valor de la casa. También había una carta adicional. Si están leyendo esto, significa que su codicia superó su paciencia. Las autoridades han sido notificadas y probablemente ya estén en camino. Tienen dos opciones: intentar huir y parecer aún más culpables, o quedarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose a la casa. Roberto y Patricia se miraron con desesperación. Tenemos que irnos ahora, gruñó Roberto. ¿Y ir a dónde? ¿Con qué dinero? Hemos dejado nuestros trabajos. Hemos gastado todos nuestros ahorros manteniendo esta farsa. Las sirenas se detuvieron frente a la casa, seguidas por el sonido de puertas de automóviles cerrándose y pasos acercándose a la puerta principal. Elena, quien había estado fingiendo dormir en su habitación, se levantó con una agilidad que no había mostrado en meses. Caminó lentamente hacia el estudio donde Patricia y Roberto permanecían paralizados por el shock. Hola, dijo Elena con una sonrisa serena. Veo que finalmente descubrieron la verdad. Patricia la miró con una mezcla de horror y respeto involuntario. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sabía sobre su plan? Elena se sentó calmadamente en su silla del escritorio. Desde la segunda semana que estuvieron aquí. Ustedes no son tan sutiles como creen. Sonaron golpes fuertes en la puerta principal, seguidos por una voz autoritaria. Policía, abran la puerta. Elena se dirigió hacia la entrada, moviéndose, con la gracia de alguien mucho más joven de lo que había aparentado durante meses. Abrió la puerta para encontrar a 3 oficiales de policía y a un hombre mayor en traje, que Patricia reconoció inmediatamente. Señor Martínez, murmuró. Patricia, el verdadero abogado de Elena, no el actor que habían contratado. Buenas noches, señora Vázquez, saludó uno de los oficiales. Recibimos su llamada. ¿Están los sospechosos aún en la casa? Sí, están en el estudio. Han encontrado las evidencias que dejé para ellos, así que imagino que ya saben que su plan ha sido descubierto. Los oficiales se dirigieron al estudio donde Patricia y Roberto permanecían inmóviles, aún sosteniendo las cartas que habían destruido sus sueños de riqueza fácil. Patricia Vázquez y Roberto Martínez están bajo arresto por intento de fraude, abuso de ancianos y conspiración para cometer asesinato, anunció el oficial principal mientras sacaba a las esposas. Mientras los oficiales leían sus derechos a la pareja, Elena observaba con una mezcla de tristeza y satisfacción. Había confiado en ellos, había querido creer que realmente se preocupaban por ella, pero su codicia había revelado su verdadera naturaleza. Abuela Elena, suplicó Patricia mientras le colocaban las esposas, por favor, tiene que entender, estábamos desesperados. Teníamos deudas. La desesperación no justifica el intento de asesinato. Patricia, respondió Elena con voz firme, tuvieron muchas oportunidades de pedirme ayuda. Honestamente, en cambio,
Eligieron la manipulación y la traición. Roberto, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Cómo pudiste fingir estar tan enferma durante tanto tiempo? Elena sonrió tristemente. Cuando has vivido 83 años, aprendes algunas cosas sobre las personas y sobre la supervivencia. También aprendes que a veces la mejor defensa es hacer que tu enemigo se sienta seguro. Los oficiales escoltaron a Patricia y Roberto fuera de la casa. Patricia se volvió una última vez hacia Elena, sus ojos llenos de lágrimas de frustración y arrepentimiento. «Realmente te quería, abuela», gritó mientras la llevaban hacia el automóvil policial. Elena negó con la cabeza. «No, Patricia, querías mi dinero». Hay una diferencia muy importante. Después de que los automóviles policiales se alejaran, Elena se quedó sola en su casa con el señor Martínez, quien había sido testigo de todo el drama. «Elena, debo admitir que tu plan fue brillante, pero también muy arriesgado», comentó el abogado. «¿Qué habría pasado si realmente hubieran logrado? Bueno, si hubieran tenido éxito en sus intenciones más oscuras». Elena se dirigió a la cocina y puso agua a hervir para preparar té. Tenía varias precauciones. Primero, cambié mis medicamentos reales por vitaminas inofensivas hace semanas, guardando los verdaderos en un lugar seguro. Segundo, tenía cámaras ocultas instaladas en varias habitaciones de la casa que grabaron todas sus conversaciones y acciones. Y tercero, sonrió con picardía. Instalé un sistema de alerta médica que se activa automáticamente si mis signos vitales muestran alguna anomalía peligrosa. El señor Martínez se rió con admiración. «Siempre fuiste la más astuta de mis clientes, Elena, pero dime, ¿realmente vas a donar toda la propiedad a la Fundación de Ancianos? La Mayo haré parte. Sí, pero he decidido dejar algo para mis otros nietos, los hijos de mi hijo menor. Ellos pueden no visitarme frecuentemente, pero cuando lo hacen, su afecto es genuino. Y también he decidido dejar una suma para establecer un programa que ayude a ancianos a detectar y prevenir el abuso familiar». Elena sirvió el té y se sentó junto a su viejo amigo. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Martínez? No es que trataran de matarme por dinero. Es que realmente creí, al principio, que habían venido porque me amaban. Después de la muerte de mi esposo y con la soledad que he sentido estos últimos años, quería tanto creer que alguien se preocupaba genuinamente por mí. Elena, hay personas que se preocupan por ti. Tus vecinos preguntan por ti constantemente. La señora García de la tienda siempre me pregunta, ¿cómo estás cuando me ve? Y tus otros nietos, aunque vivan lejos, siempre me han dicho que te aman, pero que respetan tu independencia». Elena asintió, limpiándose una lágrima que se había formado en su ojo. «Lo sé. Supongo que a veces la soledad nos hace vulnerables a las personas equivocadas. ¿Qué vas a hacer ahora? Esta experiencia debe haber sido traumática. Curiosamente, me siento más fuerte que antes. Durante meses fingí estar débil y vulnerable, pero el proceso me recordó que todavía tengo mucha vida en mí. Creo que voy a viajar un poco, tal vez visitar a mis otros nietos, quizás incluso tomar esas clases de pintura que siempre quise intentar». El señor Martínez sonrió. «Me parece una excelente idea. Y en cuanto a la casa, la mantendré por ahora. Después de todo, como le dije a Patricia, está llena de recuerdos hermosos. No voy a dejar que las acciones de dos personas codiciosas arruinen 50 años de momentos felices». Después de que el abogado se fuera, Elena se quedó sola en su casa, que ahora se sentía diferente. No era solo el hogar que había compartido con su esposo o donde había criado a su familia, sino también el lugar donde había demostrado su propia fuerza y astucia. Se dirigió al estudio y recogió las cartas que Patricia y Roberto habían. Las dobló cuidadosamente y las guardó en una carpeta marcada evidencia. Aunque la parte legal estaba en manos de las autoridades,
Quería mantener sus propios registros de todo lo ocurrido. Mientras ordenaba el escritorio, encontró una fotografía vieja de Patricia, cuando era niña, jugando en el mismo jardín, que ahora estaba fuera de la ventana. En la foto, Patricia sonreía genuinamente, sus ojos brillando con inocencia infantil. Elena se preguntó en qué momento esa niña dulce se había convertido en una mujer capaz de planear el asesinato de su propia abuela. La codicia es un veneno, murmuró Elena, guardando la fotografía en un cajón. Consume todo lo bueno en una persona, hasta que solo queda la ambición. Los días siguientes fueron más tranquilos para Elena de lo que habían sido en meses. Sin Patricia y Roberto monitoreando cada uno de sus movimientos, podía moverse libremente por su casa, tomar sus medicamentos reales en las dosis correctas y disfrutar de la paz que había perdido durante su estancia. El señor García, su vecino de al lado, vino a visitarla cuando se enteró de lo que había pasado. Elena, no puedo creer lo que esos dos te hicieron, dijo, claramente indignado. Si hubiéramos sabido, no había forma de que supieras, querido vecino. Eran muy convincentes en su actuación. Elena le ofreció café y galletas caseras, que había horneado esa mañana, otra actividad que no había podido disfrutar mientras fingía estar incapacitada. ¿Cómo te sientes ahora? Debe haber sido terrible vivir con esa tensión durante tanto tiempo. Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio, me sentí traicionada y herida, pero ahora, principalmente, me siento liberada. Durante meses actué como si fuera una anciana frágil e indefensa, pero el proceso me recordó que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que la gente asume. Siempre has sido la mujer más astuta del barrio, rió el señor García. Tu esposo solía decir que eras más inteligente que cualquier abogado que conociera. Mi querido esposo siempre exageraba, sonrió Elena, pero en este caso, su fe en mí me ayudó a encontrar la fuerza para enfrentar esta situación. Una semana después, Elena recibió una llamada de la estación de policía. Patricia quería verla antes de su audiencia judicial. Elena consideró la solicitud durante varios días. Parte de ella no quería volver a ver a su nieta, pero otra parte sentía curiosidad sobre qué podría querer decirle después de todo lo que había pasado. Finalmente, decidió aceptar la reunión. La sala de visitas de la estación era pequeña y fría, con paredes de color beige y muebles institucionales. Patricia entró escoltada por un oficial, luciendo pálida y demacrada. Las semanas en custodia habían eliminado toda pretensión de la elegancia que había mantenido durante su estancia en casa de Elena. Abuela, comenzó Patricia, su voz apenas audible. Gracias por venir. Elena se sentó frente a ella, manteniendo una expresión neutral. ¿Qué querías decirme, Patricia? Quiero explicarte por qué hicimos lo que hicimos. Patricia levantó la vista. Sus ojos rollo por el lento. No es una excusa, pero quiero que entiendas. Te escucho. Roberto y yo teníamos deudas enormes. Él había invertido todos nuestros ahorros en un negocio que fracasó, y yo había perdido mi trabajo. Estábamos a punto de perder nuestra casa, nuestro automóvil, todo. Patricia se limpió los ojos con un pañuelo arrugado. Cuando supimos sobre tu caída, Roberto sugirió que tal vez podrías necesitar ayuda, y yo pensé que sería una oportunidad de pasar tiempo contigo, genuinamente. Elena no dijo nada, permitiendo que Patricia continuara. Pero cuando llegamos y vimos la casa, lo hermosa que era, lo valiosa que debía ser, Roberto comenzó a hacer comentarios sobre cómo sería nuestra vida si fuera nuestra. Al principio lo rechacé, pero las deudas seguían creciendo. Los acreedores llamaban constantemente. ¿En qué momento decidieron que tenía que morir?, preguntó Elena directamente. Patricia se estremeció ante la crudeza de la pregunta. Nunca fue una decisión consciente al principio. Roberto comenzó a sugerir que tal vez si no tomaras tus medicamentos correctamente, y yo me convencí de que solo estábamos dejando que la naturaleza siguiera su curso, excepto que estaban alterando activamente mis medicamentos.
y planeando aumentar las dosis hasta niveles peligrosos. Sí, admitió Patricia en un susurro para el final. Sí, y odio admitir esto, pero hubo momentos en que realmente esperaba que pasara rápido para que pudiéramos terminar con la farsa. Elena sintió una mezcla de tristeza y asco. ¿Y ahora, cómo te sientes sobre lo que hicieron? Me siento horrible, no solo por lo que te hicimos, sino por lo que me convertí. Cuando era niña, realmente te amaba. Mis recuerdos favoritos de la infancia incluyen las tardes que pasaba contigo en tu jardín, aprendiendo sobre las flores, escuchando tus historias sobre la familia. Elena recordó esos momentos también. Había sido una niña dulce e inteligente, siempre curiosa y cariñosa. ¿Qué pasó con esa niña, Patricia? No lo sé. Sollozó Patricia. En algún momento, las presiones de la vida adulta, los problemas financieros, la influencia de Roberto, dejé que la desesperación y la codicia reemplazaran todo lo bueno que había en mí. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de su nieta. Patricia, aprecio tu honestidad, pero tienes que entender algo importante. Las dificultades financieras no justifican el intento de asesinato. Millones de personas enfrentan problemas económicos sin recurrir a matar a sus familiares. Lo sé, y no espero tu perdón. Solo quería que supieras que una parte de mí realmente te amaba. Incluso mientras planeaba lo que planeaba. Elena se levantó para irse. Patricia, espero que uses tu tiempo en prisión para reflexionar sobre quién quieres ser cuando salgas. La niña que conocí tenía bondad en su corazón. Tal vez, con mucho trabajo, puedas encontrar esa parte de ti nuevamente. Mientras Elena salía de la estación de policía, sintió una extraña mezcla de cierre y tristeza. Había enfrentado a su nieta. Había escuchado su explicación, pero eso no cambiaba el hecho de que había perdido para siempre la relación familiar que una vez habían compartido. De regreso en casa, Elena se sentó en su jardín, entre sus amadas rosas. El sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra a través de las hojas, y el aroma de las flores llenaba el aire con su fragancia dulce. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente en paz. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su nieto Carlos, el hijo de su hijo menor, llamando desde otra ciudad. Abuela Elena, me enteré por el señor Martínez sobre lo que pasó. Estoy manejando hacia allá ahora mismo. ¿Estás bien? La voz preocupada de Carlos le trajo lágrimas de alivio a los ojos de Elena. Estoy bien, querido, pero será maravilloso verte. Debería haber visitado más seguido. Si hubiera sabido lo que Patricia y Roberto estaban haciendo, no te culpes, Carlos. No había forma de que supieras, pero espero que esto nos recuerde la importancia de mantenernos conectados como familia definitivamente. Y abuela, he estado hablando con mi hermana, y hemos decidido que queremos que vengas a vivir cerca de nosotros, si te parece bien. No en Anasilo, sino en una casa pequeña, cerca de la nuestra, para que puedas mantener tu independencia, pero también tener familia. Cerca Elena sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Me encantaría considerarlo, Carlos. Pero primero, ven a casa. Tengo muchas historias que contarte, y creo que necesito pasar un tiempo con familia que realmente me ama. Después de colgar el teléfono, Elena se quedó en el jardín hasta que el sol se puso completamente. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse a la distancia, creando un paisaje urbano que había observado desde esa misma silla durante décadas. Mañana, Carlos llegaría y tendrían largas conversaciones sobre el futuro. Tal vez realmente consideraría mudarse más cerca de él y su hermana, o tal vez decidiría quedarse en la casa donde había construido toda una vida, pero con más conexiones familiares genuinas. Lo que sabía con certeza era que había sobrevivido a una de las traiciones más profundas que una persona puede experimentar, y había salido más fuerte del otro lado. Ya no era la anciana vulnerable que Patricia y Roberto habían creído que era. Elena Vázquez,
una mujer de 83 años con décadas de sabiduría, astucia suficiente para superar a personas la mitad de su edad, y aún con mucho amor para dar a las personas que lo merecían. Se levantó de su silla, recogió sus herramientas de jardinería, y se dirigió hacia la casa. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades que no había considerado en mucho tiempo. Mientras cerraba la puerta tras ella, Elena echó un último vistazo a su jardín. Las rosas continuarían floreciendo, las estaciones cambiarían, y la vida seguiría adelante. Y ella, contra todas las intenciones de quienes habían tratado de eliminarla, estaría ahí para verlo todo. Mientras cerraba la puerta tras ella, Elena echó un último vistazo a su jardín. Las rosas continuarían floreciendo, las estaciones cambiarían, y la vida seguiría adelante. Y ella, contra todas las intenciones de quienes habían tratado de eliminarla, estaría ahí para verlo todo. A la mañana siguiente, Elena despertó con una energía que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir debilidad o actuar como si estuviera al borde de la muerte. Preparó un desayuno completo para ella misma, algo que Patricia nunca le había permitido hacer, insistiendo siempre en que no se esforzara demasiado. Mientras disfrutaba de sus huevos revueltos y café recién hecho, Elena reflexionó sobre cuántas pequeñas libertades había perdido durante esos meses de cautiverio, disfrazado de cuidado. Patricia había controlado todo, desde su comida hasta sus medicamentos, desde sus visitantes hasta sus actividades diarias, todo bajo el pretexto de protegerla. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. A través de la mirilla, vio a una mujer joven con un maletín, claramente nerviosa, y verificando una dirección en un papel. ¿Señora Vázquez?, preguntó la mujer cuando Elena abrió la puerta. Soy la reportera María González del periódico local. Me preguntaba si estaría dispuesta a hablar sobre lo que le pasó. Su historia podría ayudar a otros ancianos a estar alerta sobre este tipo de fraudes familiares. Elena consideró la propuesta. Por un lado, valoraba su privacidad, pero por otro lado, si su experiencia podía prevenir que otros ancianos sufrieran el mismo tipo de abuso, tal vez valdría la pena compartir su historia. Entre, señorita González, le prepararé un café y le contaré todo lo que necesite saber. Durante las siguientes 2 horas, Elena relató su experiencia en detalle. María González tomaba notas frenéticamente, claramente impresionada por la astucia y determinación de la anciana. Señora Vázquez, su historia es extraordinaria, no solo por cómo descubrió el engaño, sino por la forma meticulosa en que documentó todo y preparó su contraataque. ¿Qué consejo le daría a otros ancianos que podrían estar en situaciones similares? Elena reflexionó cuidadosamente antes de responder. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Segundo, mantengan sus finanzas y documentos importantes privados, sin importar cuán convincente sea la persona que pida acceso. Tercero, y esto es crucial, mantengan conexiones con múltiples personas. No dependan de una sola fuente de ayuda o compañía. Why? ¿Qué hay sobre las señales de alerta específicas que notó? Los cambios sutiles fueron las primeras pistas. Mis medicamentos desaparecían más rápido. Mis pertenencias eran reorganizadas y gradualmente fui siendo aislada de mis contactos externos. También noté que sus expresiones de cariño siempre iban acompañadas de preguntas sobre mis posesiones o sugerencias sobre cambios en mi testamento. María González siguió tomando notas. ¿Cómo logró mantener la actuación durante tanto tiempo? Debe haber sido mentalmente agotador. Lo fue, admitió Elena, pero la alternativa era potencialmente mortal. Cada día que fingía estar más débil, estaba comprando tiempo para documentar más evidencia y preparar mi escape de la situación. Después de que la reportera se fuera, Elena recibió una llamada del detective, a cargo del caso de Patricia. Why, Roberto, señora Vázquez. Tengo algunas actualizaciones sobre el caso. Roberto ha decidido declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Está proporcionando información sobre otras estafas similares que había estado considerando.
Aporento, men. Usted no fue su primer objetivo. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir con eso? Hemos encontrado evidencia de que Roberto había estado investigando a otros ancianos adinerados en el área. Tenía archivos detallados sobre al menos 5 personas más, incluyendo sus situaciones familiares, estados de salud y propiedades estimadas. Dios mío, ¿llegaron a actuar contra alguna de esas personas? Estamos investigando. Pero gracias a la evidencia que usted recopiló y la confesión de Roberto, podemos advertir a esas personas y posiblemente prevenir futuros crímenes. Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que había estado enfrentando. No, Javier, Saito, solo una nieta codiciosa con problemas financieros, sino aparentemente parte de un patrón más amplio de victimización de ancianos. Detective, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudar? De hecho, sí, estaría dispuesta a hablar en una conferencia sobre seguridad para ancianos el próximo mes. Su experiencia y la forma en que manejó la situación podrían ser extremadamente valiosas para educar a otros. Elena aceptó inmediatamente. Si podía usar su experiencia para proteger a otros ancianos de situaciones similares, se sentía obligada a hacerlo. Esa tarde, mientras Elena trabajaba en su jardín, notó que la señora García, su vecina del otro lado de la calle, se acercaba tímidamente. Elena, espero no molestarte, pero quería preguntarte algo personal. Por supuesto, querida. ¿Qué te preocupa? Bueno, después de enterarme de lo que te pasó con Patricia y Roberto, he estado pensando en mi propia situación. Mi sobrino ha estado visitándome más frecuentemente y siempre pregunta sobre mis finanzas y me sugiere que debería simplificar mis asuntos. Al principio pensé que era considerado, pero ahora, Elena dejó sus herramientas de jardinería y se acercó a su vecina. Cuéntame más sobre esas conversaciones. Durante la siguiente hora, la señora García describió una serie de comportamientos de su sobrino que sonaban inquietantemente familiares a Elena: las preguntas sobre inversiones, las sugerencias sobre cambios de testamento, el aislamiento gradual de otros familiares, todo bajo el pretexto de protegerla de personas que podrían aprovecharse de ella. María, creo que deberías tomar algunas precauciones, aconsejó Elena. No tienes que acusar a tu sobrino de nada, pero sí deberías protegerte. Ana Elena ayudó a su vecina a desarrollar un plan. Primero, la señora García contactaría a un abogado independiente para revisar todos sus documentos legales. Se establecería una cuenta bancaria separada que su sobrino no conociera. Tercero, instalaría un sistema de seguridad discreto en su casa. Y cuarto, establecería contacto regular con otros familiares y amigos para evitar el aislamiento. Elena, no sé cómo agradecerte. Sin tu experiencia, podría haber caído en la misma trampa. Esa es exactamente la razón por la que decidí hablar públicamente sobre lo que me pasó. Si mi experiencia puede proteger aunque sea a una persona, todo habrá valido la pena. Esa noche, Elena recibió una llamada inesperada. Era David, su otro nieto, el hermano menor de Patricia. Abuela Elena, acabo de enterarme de lo que pasó. Estoy sin palabras. Nunca imaginé que Patricia pudiera hacer algo así. Hola, David, me alegra saber de ti, aunque desearía que fuera bajo circunstancias diferentes. Quiero que siempre supe que había algo diferente en Patricia y Roberto durante los últimos años. Se habían vuelto más calculadores, supongo. Pero nunca pensé que llegarían a esto. Elena podía escuchar la angustia en la voz de su nieto. David, ¿no es tu responsabilidad las acciones de tu hermana? Cada persona toma sus propias decisiones. Lo sé, pero siento que debería haber estado más presente. Después de que el abuelo murió, todos asumimos que querías espacio para procesar tu duelo. Así que no visitamos tanto como deberíamos. Y tenían razón en darme ese espacio al principio. Pero creo que todos aprendimos una lección valiosa sobre la importancia de mantener conexiones familiares
genuina. David hizo una pausa antes de continuar. Abuela, he estado hablando con Carlos y queremos hacer algo para ayudar. No financieramente, porque sabemos que no lo necesitas, sino queremos establecer un sistema donde nunca más te sientas aislada o vulnerable. ¿Qué tienes en mente? Llamadas regulares, visitas programadas, tal vez incluso un grupo familiar de mensajes de texto para que todos sepamos cómo están los demás. Y si alguna vez necesitas algo, o si alguien te hace sentir incómoda, quieres tener múltiples personas a quienes contactar inmediatamente. Elena sintió una calidez en su corazón que había echado de menos durante mucho tiempo. Me encanta esa idea, Daviden. Y hay algo más que me gustaría proponer, que es reuniones familiares regulares. No tiene que ser nada elaborado, solo una comida mensual donde todos podamos mantenernos conectados. He aprendido que el aislamiento hace a las personas vulnerables a todo tipo de manipulación. Durante los días siguientes, Elena comenzó a recibir llamadas y visitantes de maneras que no había experimentado en años. Sus otros nietos vinieron a verla, vecinos que no había visto en meses. Se detuvieron para charlar, e incluso recibió invitaciones a eventos sociales que había estado evitando desde la muerte de su esposo. Una semana después, Carlos llegó, como había prometido. Era un hombre de 40 años, alto y con los ojos bondadosos que Elena recordaba de su padre. Abuela, no puedo creer todo lo que pasaste, dijo, abrazándola fuertemente, pero tampoco puedo creer lo brillante que fuiste al manejar toda la situación. Tu abuelo siempre decía que yo era más astuta de lo que aparentaba, rió Elena. Supongo que finalmente tuve la oportunidad de probarlo. Carlos se quedó durante una semana, ayudando a Elena a reorganizar la casa y establecer nuevos sistemas de seguridad. También la acompañó a varias citas, incluyendo una reunión con un nuevo médico que no había sido recomendado por Patricia. Es interesante, comentó el nuevo médico después de examinar a Elena. Según los reportes de tu médico anterior, esperaba encontrar a alguien en un estado mucho más frágil, pero tus signos vitales son excelentes y tu función cognitiva es muy aguda. Elena intercambió miradas con Carlos. Doctor, creo que las evaluaciones anteriores estaban siendo influenciadas por información incorrecta proporcionada por las personas que estaban cuidándome. El médico frunció el ceño y revisó los archivos más cuidadosamente. Esto es muy preocupante. Algunos de los medicamentos que aparentemente estabas tomando podrían haber sido peligrosos en las dosis indicadas. Por eso cambié todos mis medicamentos por vitaminas hace meses, explicó Elena. Sabía que estaban alterando mis dosis. Muy inteligente. Probablemente te salvó la vida. Después de la cita médica, Carlos y Elena se dirigieron a almorzar a un restaurante que había sido uno de los favoritos de Elena y su esposo. Abuela, he estado pensando en tu propuesta sobre mudarte más cerca de nosotros, dijo Carlos mientras revisaban el menú. ¿Qué te parecería si encontráramos una casa cerca de la mía? Algo con un jardín donde puedas seguir cultivando tus rosas. Elena consideró la propuesta. Es tentador, Carlos, pero también he estado pensando que tal vez no quiero huir de esta casa por las acciones de Patricia y Roberto. Esta sigue siendo mi hogar, lleno de recuerdos hermosos. Entiendo eso completamente. Pero ¿qué tal si es solo temporal? Podrías quedarte cerca de nosotros durante algunos meses, procesar todo lo que pasó, y luego decidir si quieres regresar aquí o quedarte. Esa podría ser una buena idea. Pero hay algo que quiero hacer primero. ¿Qué? Quiero terminar mi libro. Carlos la miró con sorpresa. ¿Tu libro? He estado escribiendo mis memorias durante años, pero nunca las terminé. Después de todo lo que pasó, creo que tengo algunas experiencias valiosas para compartir. No solo sobre esta situación con Patricia y Roberto, sino sobre la vida, la supervivencia y la importancia de confiar en uno mismo. Eso suena increíble. Abuela, ¿necesitas ayuda con la tecnología o la edición?
Probablemente. Sí, tu abuelo siempre manejaba las computadoras en la casa. Durante las siguientes semanas, Carlos ayudó a Elena a establecer un sistema donde podía escribir cómodamente. También la conectó con un editor local que se especializaba en memorias personales. Su historia es fascinante, señora Vázquez, comentó el editor, después de leer los primeros capítulos. No solo la parte sobre el fraude familiar, sino toda su vida. Ha vivido a través de décadas de cambios sociales. Ha criado una familia, ha manejado negocios, y ahora ha sobrevivido a este intento de victimización. Es una narrativa muy poderosa. Elena se sintió validada de una manera que no había experimentado en años. Durante décadas, había sido vista principalmente como la esposa de, o la madre de, o la abuela de. Ahora, finalmente, su propia historia estaba siendo reconocida como valiosa en sí misma. Un mes después, Elena recibió una llamada del detective con más actualizaciones del caso. Señora Vázquez, pensé que le gustaría saber que Roberto ha proporcionado información que llevó a la arrestación de 2 cómplices más. Aparentemente, tenían una red más extensa de lo que inicialmente pensamos. ¿Qué tipo de red? Personas que se especializaban en identificar ancianos vulnerables, investigar sus situaciones financieras y luego usar parientes o conocidos para ganar acceso a sus hogares. Roberto y Patricia no eran casos aislados, sino parte de una operación más grande. Elena se sintió mareada ante la implicación. ¿Cuántas víctimas había? Estamos investigando al menos una docena de casos en los últimos 5 años. Algunos resultaron en robos menores, otros en cambios fraudulentos de testamentos. Y en 2 casos, las víctimas murieron bajo circunstancias sospechosas. Dios mío, su valiente decisión de documentar todo y resistir sus intentos ha sido instrumental en desmantelar toda esta operación. Literalmente ha salvado vida. Después de colgar el teléfono, Elena se sintió abrumada por la magnitud de lo que había enfrentado y superado. No había sido solo una situación familiar individual, sino que había estado en el centro de una operación criminal mucho más amplia. Esa noche, llamó a Carlos para contarle las últimas noticias. Abuela, esto es increíble pero también aterrador. ¿Cómo te sientes sabiendo que había tanto más en juego? Honestamente, me siento orgullosa. Sé que suena extraño, pero durante tanto tiempo me sentí como una víctima indefensa. Ahora me doy cuenta de que no solo me protegí a mí misma, sino que ayudé a proteger a muchas otras personas. Definitivamente. Deberías sentirte orgullosa, y creo que esta información debería incluirse en tu libro. La gente necesita saber sobre estos tipos de estafas organizadas. Elena estuvo de acuerdo. Su libro ya no sería solo unas memorias personales, sino una advertencia y guía de supervivencia para otros que podrían enfrentar situaciones similares. 3 meses después, Elena había completado el primer borrador de su libro y había establecido una rutina que incluía llamadas regulares con sus nietos, comidas semanales con vecinos y trabajo voluntario con una organización local de protección de ancianos. La conferencia sobre seguridad para ancianos a la que se había comprometido finalmente llegó. Elena estaba nerviosa mientras se preparaba para hablar frente a un auditorio lleno de personas mayores y sus familias. Damas y caballeros, comenzó. Elena Hayes, Cés Messi. 2 personas en las que confiaba completamente estaban planeando matarme para heredar mi propiedad. Hoy estoy aquí para contarles cómo sobreviví. Y más importante, cómo pueden protegerse ustedes mismos. Durante la siguiente hora, Elena relató su historia con detalles específicos sobre las señales de alerta, las estrategias de supervivencia y la importancia de mantener redes de apoyo independiente. La lección más importante, concluyó Elena, no es volverse paranoico o desconfiar de todos. Es mantener su poder personal. No entreguen el control de sus finanzas, sus medicamentos o su información a ninguna persona, sin importar
cuán cercana sea o cuán convincente suene, y siempre, siempre, mantengan conexiones con múltiples personas. El aislamiento es el mejor amigo del abusador. Después de su presentación, Elena fue rodeada por personas que querían compartir sus propias experiencias o hacer preguntas específicas. Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Vázquez, creo que mi hijo está haciendo exactamente lo que usted describió. Ha estado presionándome para vender mi casa y mudarme con él. Y últimamente he estado sintiéndome confundida y olvidadiza, de maneras que no experimentaba antes. Elena pasó 20 minutos hablando con la mujer, ayudándola a desarrollar un plan para evaluar discretamente su situación y protegerse si fuera necesario. Driving home that evening, Elena felt a deep sense of purpose that she hadn't experienced in years. Her traumatic experience was being transformed into something positive that could help protect others. De regreso a casa esa noche, Elena sintió un profundo sentido de propósito que no había experimentado en años. Su experiencia traumática se estaba transformando en algo positivo que podía ayudar a proteger a otros. Una semana después, Elena recibió una llamada que no esperaba. Era a Patricia, llamando desde la prisión. Abuela, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero hay algo importante que necesito decirte. Elena dudó, pero su curiosidad ganó. Te escucho, Patricia. Roberto me mintió sobre mucho más de lo que pensé. No solo me mintió sobre nuestras deudas, sino que había estado planeando todo esto durante mucho más tiempo del que me dijo. Tenía archivos sobre ti desde hace más de un año, mucho antes de que empezáramos a tener problemas financieros. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de archivos? ¿Fotos de tu casa? Información sobre tus rutinas diarias. Incluso había estado hablando con algunas de las personas que trabajaban en las tiendas donde compras para obtener información sobre tus hábitos. Me engañó haciéndome creer que todo el plan había surgido de nuestra desesperación financiera. Pero había estado planeándolo mucho antes. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque he estado en terapia aquí en la prisión y me di cuenta de que fui manipulada, tanto como tú. Eso no excusa lo que hice. Pero quiero que sepas que Roberto es mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros sabía. Elena sintió una mezcla de emociones. Por un lado, esta información confirmaba que había estado enfrentando algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Por otro lado, sentía una pequeña medida de alivio al saber que al menos parte de la Patricia que había conocido había sido víctima también. Patricia, aprecio que me digas esto. ¿Has compartido esta información con las autoridades? Sí. Por eso Roberto está ahora enfrentando cargos adicionales. Pero quería que lo supieras directamente de mí. Disputes de Colger. Elena se sintió extrañamente tranquila. La llamada había proporcionado una especie de cierre que no sabía que necesitaba. Patricia había cometido crímenes terribles, pero saber que también había sido manipulada de cierta manera ayudaba a Elena a procesar la traición de una manera más completa. 6 meses después, el libro de Elena fue publicado. Tituló Fingieron cuidarme, una superviviente cuenta su historia, y se convirtió en un éxito inesperado, particularmente entre los lectores mayores y las familias preocupadas por la seguridad de los ancianos. Elena comenzó a recibir cartas de lectores de todo el país que compartían sus propias experiencias o que habían usado la información del libro para protegerse de situaciones sospechosas. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer en otra ciudad, cuyo cuñado había estado exhibiendo comportamientos sospechosos similares a los que Elena había descrito. Usando las estrategias del libro, la mujer había documentado discretamente las acciones de su cuñado y descubierto que había estado robando dinero de su cuenta bancaria y alterando sus medicamentos. Su libro literalmente me salvó la vida, escribía la mujer. Sin su ejemplo de cómo documentar evidencia y confiar en mis instintos, nunca habría descubierto lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde.
Un año después de la publicación del libro, Elena había donado todas las ganancias a organizaciones que trabajaban para proteger a los ancianos del abuso y el fraude. También había establecido una fundación pequeña que proporcionaba recursos legales gratuitos para ancianos que sospechaban que estaban siendo victimizados por familiares. En su segundo aniversario de sobrevivencia, como Carlos había comenzado a llamarlo, Elena organizó una reunión familiar en su jardín. Sus nietos estuvieron presentes, junto con varios vecinos que se habían convertido en amigos cercanos durante el año pasado, mientras observaba a su familia reunida entre las rosas que había cuidado durante décadas. Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Ya no era la anciana aislada y vulnerable que Patricia y Roberto habían pensado que era. Se había convertido en una defensora, una autora y una fuente de fortaleza para otros que enfrentaban desafíos similares. ¿Abuela?, dijo David, levantando su copa de vino. Quiero hacer un brindis por la mujer más fuerte e inteligente que conocemos, que convirtió una de las traiciones más terribles en una fuerza para el bien en el mundo, y por recordarnos, ¿o qué dio Carlos?, que la edad es solo un número, y que nunca se es demasiado mayor para luchar por uno mismo. Elena sonrió, sintiendo una satisfacción profunda que iba mucho más allá de la simple supervivencia. Había tomado su experiencia más oscura y la había transformado en algo que podía iluminar el camino para otros. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, creando sombras doradas entre las rosas, Elena sabía que había encontrado no solo una manera de sobrevivir, sino una manera de prosperar. La casa que Patricia y Roberto habían codiciado tanto seguía siendo su hogar, pero ahora era también un símbolo de resistencia, inteligencia y la capacidad del espíritu humano para convertir el dolor en propósito. Las rosas continuarían floreciendo, las estaciones seguirían cambiando, y Elena estaría ahí para verlo todo, rodeada no por personas que fingían amarla por su dinero, sino por una comunidad genuina que valoraba su sabiduría, su fuerza y su corazón generoso. Y en el sobre marrón que ahora guardaba en su caja fuerte, junto con todas las evidencias de su victoria sobre aquellos que habían tratado de destruirla, había una nota que había escrito para futuras generaciones: nunca subestimes el poder de una mujer que se niega a ser víctima. La verdadera fuerza no viene de la juventud o la riqueza, sino de la determinación de proteger lo que es correcto y la sabiduría de saber cuándo luchar.